Si todo puede explicarse por sus causas, ¿no se puede pensar en la realidad corpórea como algo absolutamente determinado? El tema de la determinación y de la indeterminación hay que abordarlo primariamente desde la relación del acto y la potencia, y ahí podemos ver claramente que en el orden físico se cruzan necesariamente ambos aspectos, la determinación y la indeterminación. Si nosotros decimos que todo está determinado, vamos lisa y llanamente contra la experiencia si queremos caer en un determinismo absoluto, en el sentido de pensar que un acaecer natural no puede darse sino de una manera y nunca de otra, porque también es obvio que hay contingencia en la naturaleza. Y la contingencia implica no necesidad, y en este aspecto no determinismo total. Pero esa contingencia viene precisamente del hecho de que en las cosas hay márgenes de indeterminación, o hay un aspecto de indeterminación que ha de ser determinado, pero que puede determinarse de una manera o de otra. Pero a su vez, ese de una manera o de otra no es algo absolutamente indeterminado, porque la contingencia está enmarcada en la naturaleza. Dicho de otra manera, puede pasar esto o aquello. Puede ser que este árbol viva 10 años o que viva 5, pongamos por caso. Pero, y eso será algo posible, ¿no? Tanto lo uno como lo otro. Y es claro que es así, porque su naturaleza de roble, supongamos, no lo determina a vivir exactamente tanto tiempo. Y además puede morir mucho antes de lo que podría morir si ningún agente externo lo afectase. Y en todo eso hay elementos de contingencia, ¿no? Puede darse una cosa o no darse. Puede caerle un rayo a este árbol o no. Puede ser afectado por tal o cual plaga o no. Y esas son contingencias de la naturaleza. Con esto lo que quiero decir es que es de experiencia, ya es fenoménico, ¿no? Y es saber común que las realidades naturales no forman secuencias absolutamente determinadas de hechos, pero son realidades determinadas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso yo dije que esa contingencia está enmarcada por ciertas determinaciones, porque la contingencia se da en el marco de la naturaleza. Si retornamos a lo que dije en entrada, al ser en acto y en ser en potencia, en cuanto nosotros advertimos que en todo ente físico se da la doble dimensión del ser en acto y el ser en potencia, advertimos que los planteos de un determinismo absoluto o de un indeterminismo absoluto y de un puro azar, por otro lado, son ya desde la raíz antiempíricos, o dicho de otra manera, van contra la experiencia elemental, porque en el orden del ser natural se da tanto el ser en acto como el ser en potencia. Para que algo fuese absoluta y pura determinación, debiera ser absoluto y puro acto. Ahora, en la medida en que es algo que tiene una determinación, pero que al mismo tiempo está en potencia bajo algún respecto, puede que esa potencia se actúe o no se actúe. Se actúe de una manera o se actúe de otra, y ahí ya empezamos a abrir la posibilidad de la contingencia. Eso es una posibilidad real, universal en el mundo físico, y se da constantemente.
la indeterminación y la determinación, a su vez, no se vinculan de cualquier manera. Si nosotros contemplamos la cuestión desde el punto de vista físico, hay que decir, primero que nada, eso que ya dijimos antes, que la indeterminación está enmarcada por la determinación. ¿A qué queremos aludir con esto? A que todas las realidades contingentes y todo lo que es aleatorio o azaroso está enmarcado por las determinaciones que son las naturalezas de las cosas. Porque lo que le puede acaecer a un ente cualquiera, hasta cierto punto es contingente, pero no le puede acaecer nada que no sea según su naturaleza. Ahí vemos que hay un margen de indeterminación, pero enmarcado por la determinación que es el ser natural de cada cosa. Puede que dos cuerpos celestes, digamos, dos aerolitos, choquen o no choquen, pero si chocan, el choque se producirá de una manera que está regulada por su naturaleza. Puede que el roble que está plantado en el jardín reciba un rayo o no, pero cuando le caiga el rayo, lo que se produce está determinado por la naturaleza, o sea, se da según una determinación natural. Y lo mismo el ser afectado del árbol por tal o cual plaga. Esa plaga lo afectará conforme a la naturaleza del árbol. Y así en un árbol podrá ser una plaga mortal y en el otro no. Y eso ya no es ni azaroso ni contingente, sino que está vinculado a una determinación natural. Eso siempre y cuando tal plaga para ese árbol fuese necesariamente mortal y para el otro no. Ahora, si la misma plaga, según su grado de desarrollo, puede causar un efecto u otro, de nuevo volvemos a la contingencia, ¿no? Porque según el grado en que avance la plaga y hasta dónde avance, podrá matar al árbol o podrá enfermarlo sin matarlo. En el conjunto de la naturaleza lo que vemos es este entrecruzamiento de determinación e indeterminación. Pero además de estar enmarcada la indeterminación por la determinación, tenemos que recordar la primacía del acto sobre la potencia y aplicarla a este problema, ¿no? La primacía del acto sobre la potencia en el orden físico significa fundamentalmente que, si bien bajo algún respecto la materia puede preceder al acto, en cuanto que algo está en potencia antes de actuarse, ¿no? Entonces la potencialidad es primero que el acto. Sí, pero eso que está en potencia para ser actuado requería de un acto que lo actúe. Y si lo que hubiese en el principio fuese pura potencia, como dice Aristóteles en la metafísica, nada se explicaría. Y en el fondo nada sería. Porque la pura posibilidad de ser no es principio de nada. Reduciríamos todo principio, como dice ahí Aristóteles, a la oscuridad de la noche o a la pura confusión. Y eso es lo que no es un principio, es decir, es la ininteligibilidad absoluta. Lo mismo pasa cuando se reduce todo al azar como a su origen. Es exactamente lo mismo. Decir el azar es lo mismo que decir la oscuridad de la noche. Es decir, algo que no es inteligible porque no tiene razón de determinación alguna. Y es algo que puede darse o no. Y por lo tanto no tiene en sí mismo más razón para darse que para no darse. O sea, la pura potencialidad no puede ser nunca el principio primero. Esa es la prioridad del acto sobre la potencia. En el orden de la naturaleza decimos hay tanto ser en acto como ser en potencia, hay determinación y hay indeterminación.
Pero además de estar enmarcada la indeterminación en la determinación, pasa esto otro, que hay una prioridad de la determinación. En el sentido de que si no hubiese determinaciones, no habría naturaleza. No habría ni esta naturaleza y esta otra, no habría distinción alguna de naturalezas, ni habría orden en la totalidad del universo, ¿no? Precisamente porque no habría determinaciones. El orden surge de una relación adecuada entre cosas distintas. Pero para que haya cosas que se ordenen, tiene que haber una determinación en las cosas. Ese orden puede incluir elementos de indeterminación. Y claro que sí, a menos que sea un orden absolutamente perfecto bajo todo orden de actualidad. Entonces ya no tiene posibilidad de ser actuado más allá y queda determinado por completo, ¿no? Pero en la realidad de la naturaleza y en el orden de la naturaleza lo que tenemos es un orden dinámico, o sea, un orden que se va realizando, un orden en proceso, y ese orden en proceso tiene elementos o márgenes de indeterminación, porque hay, como decimos, cosas que son en acto, que son determinadas, pero que bajo algún aspecto son indeterminadas y son determinables, y pueden determinarse de una manera o de otra. Esas relaciones de determinación, si caen bajo un principio de orden, decimos que se explican causalmente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo puedo entender cierto efecto como resultado de tal causa, ¿no?, entiendo que eso siempre se dará así, de esa manera, determinadamente, ¿no? Saltar de ahí un determinismo universal de cada hecho es confundir el plano del principio explicativo y del orden general con los acaecimientos singulares, que siempre, en cuanto tales, tienen un margen de aleatoriedad, es decir, de contingencia, pueden darse o no darse, e incluso de elementos de azar, ¿no? Porque ¿cuándo se habla de azar, en realidad? Cuando se cruzan líneas de causalidad que son distintas y producen cierto resultado, ¿no? Pasa algo que no se explica solo por una cierta determinación causal, sino por el cruce contingente entre líneas de determinación distintas, ¿no? Yo tengo el movimiento de este cuerpo, el movimiento de este otro cuerpo, y bueno, se chocan en un momento, ¿no? ¿En qué sentido eso es azaroso? Es claro que si yo estudio esos cuerpos desde el punto de vista de las leyes del movimiento, hay la determinación ahí, ¿no? Yo tengo cuerpos que se mueven en el espacio por leyes determinadas y por principios determinados. Todo eso implica causalidad. No se mueven de cualquier manera, se mueven según ciertos principios, se mueven según ciertas leyes, ¿no? Pero ¿por qué se produce que este cuerpo y este otro se crucen? ¿Eso es algo absolutamente determinado en el orden total de la naturaleza? ¿O podría darse o no darse? En la medida en que es contingente y se da pudiendo no haberse dado, entendemos que no es algo absolutamente determinado y hasta cierto punto es azaroso, ¿no? Porque no está ni en el orden necesario de este cuerpo ni en el orden necesario de este otro el que lleguen a estar en cierto momento, el mismo momento, en el mismo lugar, o sea que se choquen, ¿no? El aspecto del azar o de la aleatoriedad de la naturaleza, lejos de contradecir la determinación, muestra precisamente el tipo y el alcance de la determinación natural, ¿no? La determinación natural no es una determinación absolutamente perfecta, porque eso implicaría, como dije, seres o realidades totalmente en acto bajo todo punto de vista, que es lo que no puede ser un ente natural finito. O eso implicaría un orden total de realidad que ya estuviese absolutamente clausurado, o sea, ajeno a todo movimiento y proceso de cambio, ¿sí?
ya últimamente terminado, lo cual tampoco se corresponde con la realidad del ser físico. El universo físico es un universo en cambio, es el hecho general común de toda la naturaleza. De manera tal que lo que sucede es que esas realidades determinadas de la naturaleza se actúan según principios determinados y forman parte de una complejidad tal de órdenes de realidad que esos órdenes a veces se cruzan no por principios determinados, sino por la contingencia. Y ahí es donde decimos que se da cierto azar o cierto carácter no determinístico del proceso natural. Entiéndase que acá hablamos de determinación y intervención en el orden físico, ¿no? Y que estamos pensando este problema haciendo abstracción del orden metafísico, ¿no? Si nosotros planteásemos si todas esas relaciones aleatorias o azarosas están contenidas en una providencia universal, ya estamos planteando un problema de orden metafísico. ¿Está claro? Ahora estamos prescindiendo de eso porque estamos pensando simplemente en el plano de los procesos naturales. Y ahí lo que tenemos que decir es esto, ¿no? Hay una naturaleza y por lo tanto hay determinaciones. Hay un todo, una totalidad de la naturaleza y por lo tanto hay un orden. Tanto la existencia de naturaleza como la existencia de un orden natural implican determinación. Pero es una determinación que incluye en sí aspectos o factores de indeterminación. Esto es lo básico que hay que entender en esta problemática. Después, a partir de ahí, uno puede plantear problemas derivados, secundarios, y cómo se relacionan la determinación con la indeterminación, cómo se explica filosóficamente la relación entre el aspecto determinístico y el aspecto azaroso de la naturaleza, hasta qué punto el aspecto azaroso de la naturaleza puede modificar el conjunto de la naturaleza o no. Estos son problemas que pueden plantear derivadamente en el marco que acabo de establecer, pero partiendo de esto que sería la base sólida de esta problemática. Una vez que uno entendió esto, puede después plantear sensatamente cuestiones como la de si cierto azar puede intervenir incluso en que llegue a existir cierta cosa de cierta naturaleza, por ejemplo, o no. O sea, si la existencia de cierta sustancia química en el conjunto de la realidad natural implica cierto azar o no. Y cuando decimos cierto azar, pero lo que hay que entender acá es que cuando decimos cierto azar, esa sería la expresión correcta, no estamos diciendo una absoluta indeterminación. Porque si nos redujésemos a la absoluta indeterminación, no estaríamos viendo surgir nada. Esto es lo que hay que entender. Porque si no tengo los elementos de los cuales se compone esa sustancia química, jamás podré tener esa combinación, ¿no? Puede que en la naturaleza se dé o no se dé la combinación. Que esa sustancia venga a la existencia o no. Eso es lo que estamos planteando. Pero eso se dará como un hecho hasta cierto punto azaroso, si es que puede darse eso, en el marco de la determinación de los elementos de la naturaleza y de los modos de combinación de esos elementos que también son determinados, porque los elementos químicos no se combinan de cualquier modo, se combinan según leyes y principios determinados.